A Alma Paz. Ella es consultora en recursos humanos y activista por los derechos laborales, y en un momento se va a incorporar Susana Prieto Terrazas, abogada laboralista y exdiputada federal. Con el gusto de saludarte, Alma, bienvenida. Preguntarte cómo medir esta reforma, este cambio que me parece es importantísimo desde la perspectiva o hacia los trabajadores en general. Pasar de una jornada de 48 horas a 40, me parece, insisto, es una muy buena noticia. ¿Cómo medir el impacto, sobre todo según los expertos dicen, pues el impacto fiscal, sobre todo en temas fiscales, lo estarían cargando en las pymes? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo observas? Bienvenida, Alma, adelante. Hola Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues bueno, lo veo como un impacto positivo a los trabajadores. Desde hace ya casi 3 años estamos hablando de este tema, hablando de que debemos cumplir con todos estos eh, requisitos que la OCDE nos pide, ¿no? México firmó este acuerdo desde hace casi 100 años y desgraciadamente no ha sido dado por hecho, no ha sido ratificado. Los trabajadores mexicanos tenemos un atraso de estos 100 años en cuanto al tema laboral. Puede ser muy positivo. Muchas personas, sí, es muchísimo tiempo. Desafortunadamente, muchas personas creen que no es necesario, y sí lo es. México tiene del 75 al 80% de personas con burnout. ¿Qué significa esto? Que están completamente quemadas, que están completamente cansadas. Seguramente en algún momento tú te has sentido muy cansado o muy estresado, o incluso llegan a tener tendencias suicidas, ¿no? O sea, ya llega un impacto en la salud mental muy, muy fuerte, y es necesario el descanso para los trabajadores. Oye, interesante. Esto que comentas sobre que hay realmente opiniones que consideran que no es necesario, que yo creo que tienen que ver sobre todo con muchos patrones, lo ven como una especie de amenaza. Me gustaría ahondar, Alma, un poco más en esto que comentabas, porque me parece que un trabajador, digamos, motivado, contento, un trabajador que está a gusto con su trabajo, con el lugar, el espacio en el que está trabajando, le paguen poco, le paguen mucho, pero que esté pues cómodo, pues puede impactar positivamente en la productividad de la empresa o el lugar en donde está trabajando, Alma. Por supuesto, un trabajador descansado, con un salario acorde a lo que hace, con un buen ambiente de trabajo, siempre va a ser productivo. La pelea de los empleadores en este momento siempre va a ser, es que no hay productividad. Bueno, ¿y quién es el responsable de que haya productividad? Las empresas, porque no hay una capacitación adecuada a los trabajadores. Si tú revisas números, solamente el 25% de las empresas formales en México están registradas en STPS con sus planes de capacitación. ¿Qué quiere decir? El 75% no capacita a sus trabajadores. Imagínate, hablan de productividad, pero ellos no la fomentan. Además, este cansancio de los trabajadores pues no sirve de absolutamente nada. Y lo que bien dices, si estamos contentos, si estamos descansados, si tenemos buena capacitación, buen ambiente de trabajo, que es lo mínimo indispensable para trabajar bien, van a haber empresas mucho más productivas, empresas mucho más felices, y que van a crecer a un ritmo acelerado. Sí, totalmente. Es esta palabra del burnout, que yo creo que para muchos es algo que podría inclusive ser normal, ¿no? Estar con el burnout todas las semanas, ya llegas al viernes pues completamente fundido y quemado en términos de cansancio físico, haciendo supuestamente pues tu trabajo. Oye, en este mismo sentido, ya hay a pesar del rechazo, hay ya experiencias, hay otros estados de la República, perdón, otros países en el continente, sobre todo al sur, en donde ya se ha puesto en marcha. Entiendo que Colombia es uno de ellos, ni se diga en Europa. Es decir, sí hay hasta cierto punto experiencias positivas, Alma, en esta reforma.
Así es, incluso el día de hoy nos despertamos con la noticia de que en España ya está aprobada la reducción a 37.5 horas de trabajo. ¿Mm? Imagínate este tema, ¿no? Y nosotros estamos peleando apenas por 40. Colombia fue el penúltimo país que dio la reducción de la jornada laboral y se ha demostrado, y te lo puedo decir con números, en San Luis Potosí muchas de las empresas de manufactura y automotrices tienen estas jornadas de 40 horas. En Querétaro también. ¿Qué es lo que pasa? Los 2 días de descanso para los trabajadores, que no precisamente tienen que ser sábados y domingos, sería lo ideal, pero sabemos que por la operación no siempre se puede, pero estos 2 días de descanso favorecen muchísimo a los trabajadores, de verdad, favorecen muchísimo a la productividad si son bien empleados. Pues que en este sentido, qué interesante España, fíjate, España, teniendo en cuenta digamos, la población económicamente activa es una de las más grandes. Precisamente sobre este tema sumo a esta mesa a Susana Prieto Terrazas, abogada laboralista y exdiputada federal. Susana, bienvenida, te damos la bienvenida a esta mesa. Y bueno, retomando un poco el arranque de esto que fue, pues desde tu perspectiva, ¿cómo observas la disposición de las empresas, del gobierno para pues, avanzar? Ya el propio gobierno ha impulsado esta reforma de 40, pasar de 48 a 40 de manera gradual, es la palabra que ha utilizado, no va a ser, digamos, de sopetón o de golpe, sino que será de manera gradual. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo estás observando? Desde tu experiencia, Susana, bienvenida. Pues de manera gradual o criminal, podríamos verlo, no hay ninguna disposición real, no la veo ni por parte del gobierno ni por parte de las empresas, por supuesto. Estamos todavía estudiando, quienes estamos luchando durante varios años por la implementación de que no es una iniciativa, es ya un dictamen que pasó por puntos constitucionales respecto de mi iniciativa desde el 25 de abril del año 2023, que está esperando en la mesa directiva ser votado, y que cuando inició la 66ª legislatura, el coordinador de la bancada mayoritaria, el diputado Ricardo Monreal, nos dijo que habríamos de esperar el decreto presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder adherirle ese dictamen que ya estaba, solo que el decreto de la presidenta de la República habla de una paulatinidad y una gradualidad hasta llegar a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en el año 2030. Y aquí tendría yo que recordar algo que nos dejó, o que por lo menos le dejó al pueblo de México muy grabado en sus conciencias Andrés Manuel López Obrador: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Los trabajadores estallaron en redes sociales a partir del anuncio del secretario del Trabajo el 1 de mayo, cuando señaló que sería paulatino y se implementaría en su totalidad para el año 2030, porque los trabajadores dicen: esto es estarnos maiciando como a los pollos, poquito más, para seguir teniendo en las elecciones intermedias votos a favor de Morena, esperando esa reducción de jornada laboral que se nos está prometiendo desde abril del 2023, ya hace 2 años. Si se hubiese empezado la paulatinidad desde entonces, quizá hubiéramos iniciado con 44 horas y ahorita ya iríamos en 42, pero hay intermedias y, por ejemplo, en 2025 Veracruz tiene votaciones intermedias, en 2026 Coahuila, y en 2027 17 estados de la República, incluido el estado norteño del que yo soy originaria, que es el estado de Chihuahua, porque soy proveniente de Ciudad Juárez, que es una de los 3 sectores industriales más importantes del país. Con mucho desagrado tomamos esta declaración de Ricardo Monreal diciendo que las MIPYMES son las que más sufrirán, porque este ha sido el discurso que han sostenido el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra, la INDEX a nivel nacional, que mira, ahora me salieron como son los padres de los pequeños empresarios. Ese discurso se ha estado utilizando desde octubre del año 2022, que yo planteé la iniciativa, pero a quien se está protegiendo realmente es a los grandes industriales nacionales y extranjeros.
Ya. Oye, interesante esto que plantea Susana Alma. Independientemente, bueno, ya el gobierno, como bien dice Susana, pues se está planteando de manera gradual y sí, pues ya llama la atención que al final de cuentas nos quedamos como, bueno, lentamente, ¿no? Hasta el 2030, quién sabe si en una de esas, pues me corren, ¿no? El trabajo en el que estoy y ya ahí me quedo viendo, bien dices. Ahora, existe o debería de existir, y no sé si ustedes lo conocen, pero un plan bien definido que sume a las pymes, porque pues esto que comentábamos sobre que digamos que en cierta manera la reacción de los grandes empresarios es plantear los riesgos y costos. Y quizás no vaya a haber estos costos, pero no sé si el empresario de las pymes conozca bien esta reforma, conozca bien los alcances, los posibles beneficios, que ahí me parece que también hay un gran vacío, Alma. Por supuesto que los conocen. Antes que nada, saludar a la licenciada Susana. Ella sabe que soy su fan desde hace mucho tiempo. De hecho, es una gran inspiración, ella lo sabe. Eh, Deberían conocerlo, ¿no? Creo que cuando te embarcas a ser empresario, a tener algún emprendimiento, tienes que ser una persona que se informe, que se eduque. Desafortunadamente en México las pymes o las semipymes se avientan como el borras. Eh, Tienen algún negocio que medianamente les está funcionando, empiezan a contratar gente y no revisan qué es lo que tienen que hacer para realmente sacar costos, para darle prestaciones de ley a los trabajadores, para darle todo lo que necesitan a sus trabajadores para seguir funcionando. Y es ahí donde todo empieza a tronar. Imagínate, tenemos un alto índice de trabajo informal, pero muchas veces esta informalidad se da porque las empresas están ahí constituidas, pero a los trabajadores no les están dando ni sus derechos básicos. No están inscritos al IMSS, no tienen Infonavit, obviamente tampoco FORE, y esto de repente cuando les llega una supervisión, cuando les llega alguna denuncia, híjole, es que no sabía, híjole, es que si no lo hago así, no me va a funcionar. Es completamente la informalidad fomentada por estos microempresarios que no se educan, que no revisan, que no tienen ni siquiera la curiosidad de ver qué es lo que realmente le tienen que ofrecer a los trabajadores. Denme oportunidad de Susana Alma, regreso con este mismo tema contigo, Susana. Voy a ir a la pausa y regresamos a esta mesa de debate. Y regresamos a esta segunda parte de la mesa. Susana, interesante lo que planteaba, inclusive también lo decía hace un momento Alma, yo planteando que bueno, ya la ruta está trazada por parte del gobierno federal en cuanto a la gradualidad de esta reforma para pasar de las 48 a las 40 horas, es decir, pues ya es así como digamos va a venir. No sé si inclusive el argumento sobre todo de las grandes cámaras empresariales, los grandes corporativos, sobre el que son las pymes, se va a cerrar. No sé, inclusive también se está romantizando esa parte. No sé si me explico, sobre todo en el sentido de que parecería que en el sentido de proteger a las pymes por parte de los grandes empresarios, no den ese paso, van a cerrar las pymes. Tenemos datos interesantes sobre todo el impacto que puedan llegar a tener, pero yo creo que inclusive hasta con pedagogía que pueda existir para explicar de mejor manera esta reforma, pues yo creo que inclusive podría incrementar la productividad. Susana, de tu perspectiva, ¿cómo lo observas? Absolutamente. Mira, la productividad lo dijo bien Alma cuando empezó esta entrevista o esta mesa de trabajo que tenemos aquí para los trabajadores y trabajadoras, y por lo cual te felicito mucho. Los responsables de la productividad son las empresas y no los trabajadores. Entonces, ¿cómo podemos comprarles un discurso que es absurdo? Cuando tú inicias tu jornada laboral, llegas con todas las pilas que te ha dado el recuperar tu energía,
el haber dormido, el haber tomado un baño, el haber dejado a tus hijos en la escuela, la felicidad de todavía llevarte tu sonrisa en la mente y llegas movidísimo. Por allá de las 12 del mediodía empieza a disminuir tu capacidad productiva, porque ya evidentemente estás cansado, llegaste a las 7 de la mañana, tienes 5 horas trabajando y ya evidentemente empieza a bajar tu ritmo biológico, por lógica. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es permitir a través de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jornadas exhaustivas de labores fundados en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, que les permite distribuir la jornada laboral de los días sábados de lunes a viernes. La jornada máxima constitucional que establece la fracción primera del artículo 123 no se respeta como máximo de 8 horas. Dicen ellos, bueno, ¿para qué abrimos y gastamos luz, energía y demás? El sábado y el domingo vamos a ser los que laboren todas las horas del sábado, las 8 horas del sábado, distribuidas de lunes a viernes. Por eso muchos trabajadores de la industria maquiladora, cuando yo planteé la iniciativa, me decían, oiga, licenciada, perdóneme, pero usted está como medio retrasada. ¿Cómo está buscando que descansemos 2 días por semana? Si desde que nosotros iniciamos a laborar en la maquila, descansamos 2 días semanales. Le digo, no, compañero. A ver, son 6 días de la semana, 8 horas diarias, jornada de 48. Usted labora 47 horas y media en jornadas diarias de 9 horas y media, que ya rompen aquello por lo que los mártires de Chicago murieron hace siglos, ¿no? O por lo menos ya siglos, en 1886, y ya regresaron, ya oficializaron las jornadas de 9 horas y media. No conforme con eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también obra a través del gobierno, digo, con la última reforma judicial al Poder Judicial, quedó ya expuesto y todo mundo sabemos ya que el gobierno maneja la Suprema Corte. Pues bueno, para proteger patrones dijeron, vamos más allá, que se distribuya la jornada laboral entre la semana, laboren las horas que laboren diarias, siempre y cuando no excedan de 48, y empezaron las jornadas especiales, entre comillas, en la maquiladora, para que laboren 4 días por semana, 12 horas diarias. Es decir, los trabajadores están laborando jornadas en las que no alcanzan a recuperar sus fuerzas con el descanso, porque esa jornada habitual especial de 12 horas se le convierte en 16 con los traslados de su casa al trabajo y viceversa, el trabajo a la casa. Y tenemos un problema de salud pública muy grave, que la corrupción del Seguro Social no abona, porque ya todos los médicos están transados con las empresas para no reconocer las enfermedades que se generan en el trabajo por estas jornadas exhaustivas. Entonces, si trabajar 8 horas al haber laborado 5 ya mermó la productividad de un ser humano, imagínate en la industria laborando 12 horas diarias. Es responsabilidad de la patronal la productividad, y no me parece que los políticos de este país estén torciendo el discurso y tomándoles este sentido paternal a los grandes corruptos del país, que son los representantes tanto de los sindicatos patronales como los pseudo representantes de los sindicatos de los trabajadores, de estar protegiendo a las empresas. Yo no sé si más corruptas, pero porque se notan menos por el número de trabajadores, pero que son las MIPYMES, que no pagan seguro social y que no le dan ninguna prerrogativa mínima a los trabajadores de este país. Ahora, en medio de esta discusión, Alma, Susana, está la economía informal, los que siempre estamos cargando con pues todo esto del pago de los impuestos, las prestaciones, siempre es el mismo, somos los mismos y estamos muchas veces pagando a esa economía informal que parecería que pues en años, unos años son más, unos años son menos, pero la cantidad de trabajadores en la informalidad pues es impresionante, ¿no? ¿Qué incentivos desde tu perspectiva existen justamente para pues que esa carga fiscal crezca y haya más formalidad que informalidad y que pues al final de cuentas va a terminar impactando en las empresas formales? Alma.
A ver, para empezar, la informalidad está completamente fomentada por estas grandes empresas y estas pymes que no están dando de alta a sus trabajadores, que no están dándole los derechos que les corresponden. Ellos son los que están en informalidad. Y después se llenan la boca diciendo, es que nosotros creamos empleos, es que nosotros somos los que Sí. jalamos la economía de este país. Si te pones a revisar, es más, no te lo voy a llevar muy lejos. Mucha gente que está en medios de comunicación no está en la formalidad, están trabajando por honorarios. Mucha de la gente que tú tienes ahí no está en la formalidad, aunque pareciera que sí. Y toda esa gente que se llena la boca diciendo, oye, es que nosotros jalamos la economía de este país, nosotros creamos empleos, en realidad están dando un golpe tremendo a la economía al no pagar esos impuestos. Primero tendrían que revisar todo esto que necesitan hacer, pagar los impuestos que realmente deben pagar, los derechos de los trabajadores y después exigirle al gobierno estos incentivos. No tienen por qué traspasarle esta responsabilidad a los trabajadores. Los trabajadores no tienen por qué pagar porque el gobierno no les apoya a las pymes o a las pymes. Ajá. Ese es el punto. Nosotros no tenemos por qué pagar por ello. No tenemos por qué pagar con nuestra salud o incluso con nuestra vida. Claro. Entonces, es un tema de gobierno, Susana, es un tema que tiene que ver con el gobierno. A mí me parece que la informalidad la extiende la impunidad, al igual que la delincuencia. Eso me parece claro. Esto ha sido consecuentado por el gobierno, porque en la ley federal y por el Poder Legislativo, digo, pero por supuesto, porque la Por ley federal supuesto. del trabajo, como muchas otras en nuestro país, no tiene dientes. Todos los trabajadores guardias de seguridad, ¿no? Que tienen unas grandes empresas que son contratadas por estos monstruos que son la industria nacional y transnacional, a través de terceros, pues cualquier ex policía forma un equipo de guardias de seguridad y los tiene sometidos y amenazados, porque muchos son judiciales y ex Terrible. agentes del ejército mexicano que hacen laborar a los guardias de seguridad 12 horas diarias sin días de descanso, y si no llega el relevo, cuidado, porque se tienen que doblar y Doble laborar jornada. 24 días. Y ellos constantemente están diciéndonos, abogada, ¿a dónde nos vamos a quejar? Abogada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, abogada? Porque nos respeten nuestros derechos. Dígame cuál es la dependencia. No existe. No hay una sola dependencia en la que el trabajador pueda ir incluso de forma anónima a decir se están violando mis derechos, no me afiliaron al Seguro Social. Fíjate, el Seguro Social tiene los mecanismos desde hace mucho a través te voy a poner un ejemplo, del Departamento de Auditoría de Patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué le pasó? Con bombos y platillos dijeron que las empleadas del servicio doméstico ya tenían que estar afiliadas al Seguro Social. No está afiliado un carajo nadie, nadie. Y me hablan las compañeras trabajadoras Ya. del hogar y los compañeros trabajadores del hogar y me dicen, ¿a dónde nos quejamos? A ninguna parte, porque los mando a auditoría de patrones del Seguro Social. Y luego los inspectores les dicen, ¿tiene recibo de Ya. pago? ¿Cuándo has visto que un trabajador del hogar tenga recibo de pago? Si no tiene recibo de pago, no podemos ir. Si por No, no. alguna situación nos Increíble, quejamos ¿no? teniendo influencias y le decimos, vaya y corrobore, va el inspector un día antes y le dice a la señora, oiga, pues por una corta le podría pasar información porque sus empleados lo están denunciando de que no los tiene afiliados en el seguro. Mejor despídalo desde hoy porque voy a venir mañana a hacerle una inspección. Toda esta corrupción que sigue permeando y que, digo, nada más un loco cree que en este país ya no hay corrupción, sigue generando esa impunidad Sí, y la ¿no? falta de autoridades y sobre todo la falta de sanciones para quienes incumplen con la ley. La extensión de la violación de los Claro. derechos de los trabajadores radica en el gobierno y en los empresarios corruptos. Muy bien, pues yo hago un paréntesis hablando de medios de comunicación. Les puedo comentar que yo en esta empresa es un privilegio trabajar porque precisamente está en su primer
En la primera parte está el trabajador y siempre se ha precisamente pues preocupado, sobre todo como bien comentan los horarios que de pronto tiene la noticia. Tengo que cerrar esta mesa, cierro el paréntesis, tengo 30 segundos para conclusiones. Alma Paz, adelante. Pues bueno, vamos a seguir buscando la reducción de la jornada laboral, no paulatina. No necesitamos este atole con el dedo, como dice la licenciada Susana. ¿Qué más tengo que agregar? Ella es la verdadera experta, ella es quien nos puso aquí y por quien vamos a pelear y a quien vamos a respaldar, porque ella es la persona que muy bien estudió y que pudo meter ese dictamen. Sí, muy interesante. Susana, tu conclusión, por favor. No se requiere un decreto de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para la implementación de la reducción de la jornada laboral. Aquí es necesario modificar la Constitución y esa iniciativa ya es dictamen desde el 25 de abril del 2023 y está pendiente en el Pleno de la Cámara de Diputados para ser votado. Si quiere, la presidenta de la República puede enviar un decreto para la gradualidad, pero debe votarse de manera inmediata que los días de descanso semanales serán 2 y no 1, que es la modificación al artículo 123, fracción cuarta. Cuando hagan esto y quede publicado en el Diario Oficial de la Federación, ellos pueden aumentarle alguna reserva o un decreto de la presidenta que diga y damos 180 días para que se regularicen y mediante expertos y métodos de trabajo se establezca cómo se va a implementar, entonces se las voy a creer. Cuando no haya una reforma y no se vote Susana, esto, Alma, para mí siguen siendo discursos gracias, de políticos. Gracias. Nos tenemos que ir, los tiempos de la televisión son muy exactos. Les agradezco a ambos. Muchísimas gracias, Alma, Susana, y a usted que también estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Por cierto, hablando...